venezolano. Ha sido un fin de semana de rumores para revolucionarios, revolucionarias, contrarrevolucionarios y contrarrevolucionarias con respecto a la supuesta intervención de otros bancos. ¿Está planteado? ¿Tiene alguna información fugaz sobre esto? Ya lo ha dicho el vicepresidente en rueda de prensa el sábado pasado. Sí. No solamente él, sino que estuvimos acompañados por la Asociación Bancaria y por el Consejo Bancario, señalando que el sistema está sólido, el sistema está solvente, los índices patrimoniales están a satisfacción, de modo que esta ola de rumores responde más bien a una ofensiva mediática con ocasión a la intervención del Banco Federal. ¿No hay ningún otro banco en una situación como la del Federal? Parecida, similar siquiera no, de insolvencia. El Federal además era un hecho muy aislado. El Banco Federal venía con unas medidas administrativas desde octubre. No cumplieron el saldo mínimo que debían mantener en el Banco Central de Venezuela. El descalce era de más de 2.500, o sea, los activos liquidables estaban por debajo de los pasivos exigibles de las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro, de modo que había un riesgo altísimo de que el Banco Federal no pudiera honrar sus obligaciones en el corto tiempo. ¿No hay otras instituciones en esta situación? No conocemos de ninguna otra institución. De todas maneras, Sudeban hace inspecciones permanentes dentro de los bancos, alerta por supuesto a esas instituciones, advierte sobre algunas debilidades, le ofrece planes de recuperación, algo que ellos tienen que adoptarla, que es precisamente el caso contrario del Banco Federal. El Banco Federal se les dio un mapa a seguir y ellos desatendieron, se les dio un lapso de ¿Por qué se desatendió? ¿Por qué piensa usted que la directiva del Federal no cumplió? Oye, eso lo tendrán que responder los accionistas, pero si a ellos les dan, por eso, no están aquí en el país, no están en el país. Ellos se les dieron 120 días a partir de octubre y luego se le dio una prórroga más, una prórroga por el igual lapso, 120 días, y eso venció el viernes 11 de junio, de modo que ante esa desatención, el día hábil siguiente, que es el 14 de junio, lunes 14 de junio, es cuando el superintendente le plantea al Consejo Superior cuál es la situación del banco. Nosotros damos el visto bueno, ahí está Fogade dentro del Consejo Superior, la Sudeban, el Banco Central y el ministro de Finanzas. Se le da el visto bueno, la opinión favorable a la intervención es cuando se plantea y se aprueba. Si esta situación hubiese continuado, ¿qué hubiese sucedido con las ahorristas y los ahorristas del Banco Federal? Seguramente en el corto plazo no iban a poder ser honrados con su dinero. Es decir, de haber continuado la directiva del Federal, a lo mejor un ahorrista hubiese ido al Banco Federal es que ya estaba pasando, a hacer un retiro y no tenía... Ya estaba pasando, no con los pequeños ahorristas, quizás aquel que sacaba 2.000, 3.000, 5.000, no sentía la debilidad del banco. ¿Con quiénes se ocurría? Quizás con los que tenían mucho más, con 15.000, con 20.000, con 30.000 y mucho más. Las personas jurídicas que tenían grandes que movían muchísimo dinero, tenían a veces que llegar a un proceso de negociación con los gerentes. Iban a sacar 50.000 o 100.000 o 200.000 bolívares y tenían que sacarlo en 2 días, en 3 días. ¿Y esto es normal? No es nada normal, pero bueno, si el encaje estaba deficitario, por supuesto que tenía que pasar eso. Las remesas no llegaban, de modo que la intervención responde a una medida protectora del gobierno nacional. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Dónde está ese dinero que debía aportar la directiva del Banco Federal para cumplir? Bueno, que es el dinero de los ahorristas. Es el dinero de los ahorristas. Que las ahorristas y los ahorristas depositaron. ¿Dónde está? Ellos van a tener que responderle a la justicia. A la par de la intervención hay una averiguación penal que sigue el Ministerio Público. O sea, no se sabe dónde está ese dinero en este momento. No se sabe dónde está ese dinero. Uno cuando lee la Gaceta, donde está publicada la resolución de la Superintendencia de Banco, se desprende un comportamiento inusual. Ahí hay un manejo de unas notas estructuradas en paraísos fiscales. Y a ellos se les exigió que presentaron, en los cuales es muy difícil acceder a cuentas además insolventes totalmente, e inseguro, y ese era el respaldo del dinero de los ahorristas, y la Sudeban les exigió a ellos un plan de desincorporación que ellos desatendieron. Tenemos encuestas en calle, nos lo está recordando nuestro coordinador. El equipo de producción de Contragolpe salió a la calle y le preguntó, en este caso no al pueblo venezolano, sino al pueblo de Caracas, que sobre el caso del Banco Federal. Estas son las respuestas.
prácticamente una amenaza contra todas las personas que hablan del gobierno. Bueno, estamos Meserani. Bueno, que quieren agarrar con la audición, eso es todo. Trancaron la puerta, no, me quedé con la platica ahí, no. Con 400.000 bolívares fuertes, no. De verdad que no tengo la menor idea, honestamente no sé. Bueno, nada, que hubo un desfalco, los empresarios se quisieron aprovechar de los ahorristas y el Estado lo que hizo fue poner mano dura, pues, en defensa de los ahorristas. Intervención, una posición política, técnicamente válido, políticamente equivocado. Incluso la asociación bancaria dijo eso. La asociación bancaria dijo que técnicamente había que hacerlo, políticamente el momento no era el más adecuado, porque se mezcla una posición política del gobierno con respecto a la clase privada, al sector privado. Que no lo administraron bien y quebró, pues. Eso es lo que yo creo que es. En el Banco Federal ocurrió algo bien importante. Yo tenía lo que he oído en lo que dice la prensa, pues, de que al Banco Federal le venían haciendo muchas inspecciones y el Banco Federal no tenía los recursos para cubrir a los clientes que tenía. He oído decir eso, pues. Le han hecho varias inspecciones y le habían llamado la atención para que se pusiera a tono, pues, con los clientes que tenía y nunca se puso. No, que el dueño se llevó los reales, hermano. Meserani se llevó los reales. Y lo que pasa es que el gobierno lo paró de frente y le quitó lo poquito que dejó. Es todo lo que pasó ahí. Se quedaron con los fondos. No tenían un respaldo de dinero para los ahorrantes. Yo te voy a decir honestamente, sin sarcasmo, ¿no? Sin sarcasmo, no tengo ni un pelo de tonto. Ok, porque eso era la propaganda. La propaganda. No tengo ni pelo de tonto, por eso no guardé en el federal, ok. Distintos argumentos, distintos puntos de vista. Le preguntamos a David Alastre, ¿desfalco es un término correcto? ¿Es un término utilizado por una de las personas encuestadas? Bueno, esos son términos ya de connotación penal que el Ministerio Público lo dirá, pero todo apunta a que hubo un manejo irregular del dinero del público, por supuesto, porque el tema del descalce arroja una situación de insolvencia al banco gigantesca y ellos tienen que responder porque no atendieron a las advertencias de la Sudeban oportunamente. Uno pudiera pensar hasta que deliberadamente no lo quisieron hacer. Otra persona plantea retaliación política. ¿Hay una retaliación política contra Meserani, contra la directiva del Banco Federal por su relación con la empresa de noticias Globovisión? Para nada retaliación, si hemos afirmado que desde octubre se les impuso una medida y se les dio un plazo y se les dio una prórroga. O sea, retaliación hubiera sido que ni siquiera se le hubiera dado la oportunidad de que lo rescataran. Dice que hay una retaliación contra él. Bueno, por supuesto, eso es huir hacia adelante. Él con el dominio de un medio de comunicación y su vínculo con el Banco Federal, por supuesto que tiene que decir que es una retaliación política, pero ya hemos visto los argumentos técnicos financieros que arrojan que el banco estaba en una situación de debilidad gigantesca y que no podía honrar a las obligaciones próximamente. Otra palabra utilizada en las encuestas, banco quebrado. ¿Está quebrado el Banco Federal? Uno pudiera suponer que los activos, si están por debajo de los pasivos, es una situación financiera bien complicada. No se atrevería a usar la palabra quiebra todavía porque implica ya una decisión con respecto al destino. Sí. ¿No? Ahí están los interventores fueron designados, precisamente ellos se asumen las atribuciones que tenían la anterior junta directiva y las atribuciones de la asamblea y la del presidente del banco. Ellos tienen el control, ellos harán sus recomendaciones dentro del lapso que le fija la ley, que es dentro de 60 días, prorrogables por un periodo igual. Ojalá sea muy rápido todo esto. El presidente de la República nos ha dicho que esto se haga bien y rápido para poder honrar las obligaciones que tiene el banco. ¿De dónde salen los recursos? Si usted mismo plantea que no se sabe de dónde está el dinero de las ahorristas y los ahorristas, porque se supone que ese dinero desapareció por parte de la directiva del Banco Federal. Ahí es cuando responde. ¿De dónde sale el dinero para poderle pagar a las ahorristas y los ahorristas que en este momento no tienen, quedaron en el aire? Ahí está el tema de la garantía. Para eso existe FOGADE. FOGADE es el Fondo de Garantía de Depósitos. Mensualmente los bancos hacen un aporte de acuerdo a un esquema, a una base de cálculo, de acuerdo a los depósitos del público. Nosotros en el caso de FOGADE tenemos todo ese dinero en cuentas
abiertas en el Banco Central de Venezuela, de modo que nosotros no tenemos dinero dentro de la banca tradicional porque sería una contradicción. Tenemos una cuenta remunerada allí y ese es el soporte para cualquier contingencia. En el caso del Banco Federal, cualquier contingencia, cualquier banco. De eso se trata. En el caso del Banco Federal, de acuerdo a un reporte al corte 21 de mayo, la contingencia del Banco Federal para responder la garantía a los ahorristas asciende a 2.145 millones aproximadamente. Ha dicho el vicepresidente en rueda de prensa el sábado pasado, sí. No solamente él, sino que estuvimos acompañados por la Asociación Bancaria y por el Consejo Bancario, señalando que el sistema está sólido, el sistema está solvente. El federal además era un hecho muy aislado. El Banco Federal venía con unas medidas administrativas desde octubre. No cumplieron el saldo mínimo que debían mantener en el Banco Central de Venezuela. El descalce era de más de 2.500, o sea, los activos liquidables estaban por debajo de los pasivos exigibles de las cuentas corrientes y las cuentas de ahorro, de modo que había un riesgo altísimo de que el Banco Federal no pudiera honrar sus obligaciones en el corto tiempo. No hay otro instituto venezolano. Ha sido un fin de semana de rumores para revolucionarios, revolucionarias, contrarrevolucionarios y contrarrevolucionarias con respecto a la supuesta intervención de otros bancos. ¿Está planteado? ¿Tiene alguna información fugaz sobre esto? Ya los índices patrimoniales están a satisfacción, de modo que esta ola de rumores responde más bien a una ofensiva mediática con ocasión a la intervención del Banco Federal. ¿No hay ningún otro banco en una situación como la del Federal, parecida, similar, si quiere?